Venga, el primero dice que escribas las reacciones y que las ajustes, ¿vale? Así que el primero, el apartado A, dice que el calcio reacciona, esto es Ca, ¿vale? Reacciona con oxígeno, que es O2, para dar óxido de calcio. Así que esto sería, pues, CaO, ¿vale? Para ajustar esta reacción, como hay dos oxígenos, tendríamos que poner aquí un 2 delante para que este 2 afecte tanto al calcio como al oxígeno. O sea que habría dos calcios y dos oxígenos, y entonces, por tanto, también tendríamos que poner un 2 delante del calcio. Apartado B, el carbonato cúprico, que es el carbonato de cobre con valencia, pues sería 2, así que se quedaría CuCO3, da o se descompone en óxido de cobre 2, que sería CuO, más dióxido de carbono, que sería CO2. Esta reacción ya estaría ajustada. Sería un cobre y un cobre. Oxígeno aquí hay 1 y aquí hay 2 y aquí son 3, o sea, en total son 3 y 3, y carbono pues habría 1. Eso ya está ajustada. Apartado C dice el sodio reacciona con el oxígeno para dar óxido de sodio, que sería el Na2O. O sea que aquí tendríamos que poner un 2 delante para que hubiese 2 de oxígeno, y por tanto, como me salen 4 de sodio, pues tendríamos que poner aquí pues, un 4. Y luego el óxido de plomo 2 reacciona con el hidrógeno para dar plomo y para dar agua. Esta reacción ya estaría también ajustada, ¿vale? Hay un plomo, un oxígeno y un oxígeno, y dos hidrógenos y dos hidrógenos, ¿vale? Así que este sería el primero. El segundo es de ajustar también, ¿vale? El primero, por ejemplo, que sería el Mg más O2, que da MgO, pues como necesito que haya un magnesio y necesito que haya dos oxígenos y aquí hay uno, pues tendríamos que ponerle un 2 aquí delante para que haya dos oxígenos, y entonces aquí delante pues tendríamos que ponerle un 2 al magnesio. El B, que sería el hierro con valencia 2 y el oxígeno con valencia 3, que se descompone en hierro y que se descompone en oxígeno. Como aquí necesito que haya 3 oxígenos y aquí necesito que haya, o sea, que aquí hay 3 oxígenos y aquí hay 2 oxígenos, pues tendríamos que multiplicar este por 3 para que haya 6, este por 2 para que haya 6 también oxígenos, y entonces el hierro aquí que habría 4, 2 por 2, pues tendríamos que poner aquí un 4. El magnesio más el ácido clorhídrico da MgCl2 más H2, pues tendríamos que un magnesio y un magnesio. Aquí hay un hidrógeno, aquí hay 2, aquí hay un cloro, aquí hay 2, entonces pondríamos un 2 delante aquí y suficiente. El apartado D sería el NH4, NO2, flecha N2 más H2O, pues tenemos, aquí hay un nitrógeno y aquí hay otro nitrógeno que ya hacen 2, igual que aquí. Aquí hay 4 hidrógenos, con lo cual tendríamos que poner aquí un 2 delante para que hubiese 4 hidrógenos, y aquí hay 2 oxígenos, y 2 por 1, pues también serían 2 oxígenos. Y luego el E, que sería PB, NO2, 2 más KI, pues tendría que dar PbI2 más KNO2. Este tiene aquí un plomo, aquí también hay un plomo, aquí cuando hay un paréntesis, si este es nitrógeno y tengo un 2, pues entonces habría 2 nitrógenos, aquí necesitaríamos por tanto 2 nitrógenos, y oxígenos aquí hay 2 por 2 que serían 4, aquí también ya hay 4, ¿vale? El potasio ahora me quedan que como aquí hay 2 y aquí hay 2 yodos, pues tendríamos que ponerle un 2 aquí delante, ¿vale? Así que este y este lo intentáis vosotros, ¿vale? Que dice el magnesio se une al azufre dando sulfuro de magnesio mediante la siguiente reacción. La pongo por aquí, Mg en estado sólido, azufre en estado sólido, se transforma en magnesio, en sulfuro de magnesio en estado sólido. Esta reacción está ajustada, puesto que hay un magnesio y un azufre y un azufre. No hay que hacer ningún tipo de cambio. Entonces el apartado A me dice que calcule la cantidad de azufre, es decir, debajo del azufre ponemos X, que reaccionará con 25 gramos de magnesio. Ponemos aquí 25 gramos, ¿vale? Entonces, en este tipo de ejercicios en los que me dan una reacción y me piden que calcule una cantidad de algo, sabiendo otra cantidad, lo que tenemos que hacer antes de poner esto que yo he puesto va a ser ajustar la reacción, cosa que ya has dicho que ya está ajustada, y como ya está ajustada, debajo de cada uno pues voy a poner un mol y un mol. Y entonces, como lo que me piden es la cantidad de azufre, pues debajo del azufre voy a poner X, y como el dato que me dan es de magnesio, que son 25 gramos, pues pongo 25 gramos.
¿Cuál es el problema? Que yo necesito hacer reglas de 3 con esto y como lo del principio son moles, pues entonces los segundos también tienen que serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de poner aquí 25 gramos, vamos a pasar esos 25 gramos de magnesio, los vamos a pasar a moles y lo vamos a poner aquí para poder hacer la regla de 3. ¿Cómo se pasa la masa a moles? Pues con la fórmula de los moles, que es masa partido por la masa molecular. Pues tenemos que dividir la masa, que son 25 gramos, entre la masa molecular del magnesio, que la masa molecular del magnesio viene... no viene aquí, ¿vale? No me dan la masa del magnesio, así que lo tendríamos que buscar. La del magnesio, pues creo que salía... Te la buscamos. ...24,3. Pues pongo 24,3. Dividiendo la masa, que son los 25 gramos, entre 24,3, pues me sale 1,0. Voy a redondearlo a 3. Estos son moles. Así que esto es lo que tendríamos que poner aquí. 0,3 moles. Pues ahora tendríamos que hacer la regla de 3 entre el dato que tenemos y entre el que me piden, que es el de la incógnita. Entonces, si un mol relaciona con un mol, pues 1,03 relacionará con X. ¿Cuánto da esa X? Pues lo mismo. Porque si esto es 1 y da 1,03, pues si esto es 1 también tiene que dar 1,03. Estos serían moles de azufre. Pero yo no quiero, cuando me preguntan la cantidad, no quiero los moles, quiero la masa. Entonces voy a pasar esos moles ahora a masa. Si los moles es igual a la masa partido por la masa molecular, pues la masa será igual a los moles por la masa molecular. Como los moles son 1,03, pues pongo 1,03 por la masa molecular del azufre, que es 32. Pues 1,03 por 32 me sale 33 aproximadamente gramos. Así que ese sería gramos de azufre. Ese sería el primer apartado. Y luego el segundo apartado dice que calcule la cantidad de sulfuro de magnesio. O sea que ahora la incógnita tenemos que ponerlo debajo del sulfuro de magnesio. Aquí lo voy a hacer, de hecho, en otro color para que se diferencie. Aquí tendríamos que poner la X, que se obtendrá cuando hacemos reaccionar 40 gramos de magnesio con la suficiente cantidad de azufre. Como ahora son 40 gramos de magnesio, pues deberíamos, en lugar de poner esto, pues deberíamos poner esos 40 gramos de magnesio aquí. Pero como los gramos no se ponen, sino que se ponen los moles para poder hacer la regla de 3, entre este y este, pues voy a pasar esos gramos a moles. Como son 40 gramos, pues 40 gramos de magnesio los tengo que pasar a moles, con la fórmula de los moles, que va a ser pues 40 partido de la masa molecular, que de nuevo vuelve a ser pues 24,3. Así que 40 entre 24,3 me saldría pues 1,65 moles. Eso lo ponemos aquí, 1,65 moles. Estos son moles de magnesio, sí. Y ahora hago la regla de 3. Si 1 es 1, pues 1,65 serán X. Este X pues será también 1,65 moles de sulfuro de magnesio. Que como lo que me piden es cantidad y lo vamos a poner en gramos, pues usamos de nuevo la fórmula de los moles. Despejamos la masa, multiplicamos los moles por la masa molecular, y como los moles son 1,65 y la masa molecular sería la suma de la del magnesio más la del azufre, que es 24,3 más pues 32, pues 56,3 por 1,65 salen 92,9 gramos de sulfuro de magnesio. Y este sería el resultado ya, ¿vale? Ya aquí lo he hecho directamente. Este directamente es el resultado. ¿Vale? Entonces, vale. Dice, en la fabricación de la pólvora se utilizan nitrato de potasio, carbono y azufre.
Y la pólvora arde según la ecuación esta de aquí, que tenemos pues 10 nitritos de potasio que reaccionan con 3 de azufre y con 8 de carbono sólido para dar sulfato de potasio, para dar carbonato de potasio, para dar 6 de CO2 y para dar 5 de nitrógeno. Vale, y esto en estado gaseoso. Vale, esta es nuestra reacción. Entonces lo primero que tengo que hacer, como ya me viene ajustada porque tengo los coeficientes delante, pues voy a poner debajo de cada cosa pues los moles, que son 10 de aquí, 3 de aquí, 8 de aquí, 3, 2, 6 y 5. ¿Vale? Estos son los moles de cada compuesto. Entonces me pide apartado A que calcule la masa de azufre y la masa de carbono necesaria para que reaccionen completamente 120 gramos de KNO3. O sea, me están pidiendo la masa de azufre y la masa de carbono para que reaccione 120 gramos de KNO2, que es este de aquí. Entonces, como me lo dan en gramos, pues tengo que pasarlo primero a moles. 120 gramos de KNO2, pues para pasarlo a moles, usamos la fórmula de los moles. Dividimos la masa, que son 120 gramos, entre la masa molecular del KNO2. El KNO2 pues tiene de masa molecular la masa del potasio, que creo que era 40, si no me equivoco. ...39, pues ponemos 39. 39 más la del nitrógeno, que sería 14, más la del oxígeno, que es 16, pero como hay 2, pues por 2. 16 por 2 son 32, más 14 harían 46, y 46 y 39, que son 85. Pues 85 más sería la masa molecular de este. Pues ponemos aquí 85 gramos mol, quitamos los gramos con los gramos y dividimos 120 entre 85. Sale 1,4 moles de KNO2. Así que aquí tendríamos que poner pues 1,4 moles. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Pues la regla de 3. ¿Qué regla de 3? Pues primero tendríamos que hacer esta con esta para calcular la X, y luego esta con esta para calcular la otra X, ¿vale? El truco aquí está en que si esto es un mol y aquí tengo 3 moles, pues aquí tiene que haber el triple que aquí. Con lo cual, si esto es 1,4, pues aquí tiene que haber 1,4 por 3, el triple, ¿vale? 1,4 por 3, que sería pues 4,2. Eso es para hacer la regla de 3 más rápido. Si no, puedo hacer la regla de 3 normal y corriente. Y el otro, pues lo mismo. Si aquí hay un mol y aquí hay 8 moles, es porque aquí tiene que haber 8 veces lo que haya aquí. O sea que aquí, ¿qué tendrá que haber? Pues 8 veces 1,4. Es decir, 1,4 por 8. Que sale pues 11,2. Pues estos son los moles de cada uno. Cuando me piden la masa, pues entonces tengo que pasarlo a gramos. Así que esos moles vamos a pasarlo a gramos, pues por aquí. Así que voy a poner que 4,2 moles son de azufre y que para pasarlo a masa, a gramos, pues tenemos que despejar la masa de aquí, multiplicando los moles por la masa molecular. Los moles serían pues, 4,2 y la masa molecular del azufre es 32. 4,2 por 32 saldrían 134,4 gramos. Y el otro, que son 11,2 moles de carbono, pues hacemos lo mismo. Si los moles es masa partido por la masa molecular, pues la masa serán los moles por la masa molecular. Es decir, 11,2 por la masa del carbono, que es 12. Pues 11,2 por 12 sale 134,4 gramos también. Pues en este caso ha dado lo mismo, ¿vale? Date cuenta, ha salido la misma masa. Sin embargo, los moles son distintos, 4,2 y 11,2, ¿vale? Pues este sería el primero. Venga. Y el segundo
me piden los moles de dióxido de carbono y de nitrógeno obtenidos a partir de 120 gramos de KNO2, que es la misma cantidad que teníamos antes, los 120 gramos, eso. Así que como son los mismos, pues vamos a seguir manteniendo la regla de 3. Ahora me piden la cantidad de dióxido de carbono, de hecho me piden los moles y de nitrógeno. Pues como los moles de dióxido de carbono y nitrógeno serían este de aquí y serían este de aquí, pues este se puede hacer directamente ya porque ya me piden moles. Y como los 120 gramos son los mismos que antes, es decir, 1,4 moles, pues haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero sin pasarlo a gramos, directamente con los moles. Así que si esto es un mol y aquí hay 6 moles, que son 6 veces lo que hay aquí, pues esto será 6 veces lo que haya aquí. Es decir, 1,4 por 6. Sale 8,4. Y este de aquí, que son 5, si esto es 1 y estos son 5, pues esto tiene que ser 5 veces lo de aquí. Entonces, 1,4 por 5, pues sale 7 moles. Entonces habrá 8,4 moles de CO2 y habrá 7 moles de N2. ¿Vale? Venga. Más. Venga, pues este también listo. Otro. El monóxido de carbono se oxida en presencia de oxígeno gaseoso hasta dióxido de carbono según la siguiente ecuación química, que sería pues esta, ¿no? 2 monóxidos de carbono reacciona con un oxígeno gaseoso para dar 2 dióxidos de carbono. La reacción está ajustada, ¿sí? Así que podemos poner debajo pues 2 moles, 1 mol y 2 moles. Vale, me pide apartado A calcular la masa, ¿vale? Gramos del monóxido de carbono, o sea, de este de aquí, que tendremos que hacer reaccionar con el suficiente oxígeno para obtener 100 gramos de dióxido de carbono. Es decir, el dióxido de carbono es este de aquí y lo que me dan son los 100 gramos. Entonces, primero tenemos que pasar esos 100 gramos a moles. ¿Vale? Pues vamos a usar la fórmula de los moles. Si los moles es igual a la masa partido por la masa molecular, pues dividimos los 100 gramos de CO2 por su masa molecular. La masa molecular del CO2 pues sería un carbono que son 12 y 2 oxígenos que son 16. Como 2 por 16 son 32, 12 más 32 son 44. Así que ponemos aquí 44. Si dividimos 100 entre 44, pues sale 2,27 y además periódico. Así que lo voy a dejar como 2,27. Serían moles. Entonces pongo aquí 2,27 moles. Vale. Y ahora me piden que calcule pues esta cantidad de aquí. Lo único que me lo piden es masa, así que luego tendría que pasarlo a gramos. El tema es que la regla de 3 la tengo que hacer entre estos y entre estos. Como esto es un 2 y esto también es un 2, pues si aquí me ha salido 2,27, aquí tiene que salirme 2,27 moles de CO. Pues esos moles hay que pasarlos a gramos. Así que si los moles eran igual a la masa partido por la masa molecular, pues la masa será igual a los moles por la masa molecular. Los moles son 2,27 y la masa molecular del CO, voy a calcular por aquí abajo, pues como es solamente un carbono y solamente un oxígeno, pues tendríamos 28 más. Así que pondríamos multiplicado por 28 y me salen pues 63,63 gramos de CO. Pues este es el primero, el apartado A. Y luego el apartado B me pide qué masa de oxígeno, pues ahora pondríamos la incógnita en el oxígeno, reaccionará con 25 gramos de monóxido de carbono. 25 gramos de monóxido de carbono ahora serían los moles que tendríamos que poner aquí. Entonces voy a borrar esto. Y voy a, pues los 25 gramos de monóxido de carbono los voy a pasar pues a moles para poder ponerlo aquí y hacer la regla de 3 entre estos dos de aquí, ¿vale? Entonces, 25 gramos de monóxido hay que pasarlo a moles. El mole sería masa partido por la masa molecular. Dividimos la masa, que son 25 gramos, entre la masa molecular del CO, que nos ha salido antes, 28 gramos mol.
Quitamos los gramos con los gramos y 25 entre 28, pues serían 0,9 moles de CO. Pues eso lo ponemos aquí, ¿vale? Entonces, fíjate ahora, si esto es un 2 y esto es un 1, ahora no es el doble, sino que tiene que ser la mitad. Es decir, si esto es el doble de esto, se puede decir que esto es la mitad de esto. Con lo cual, esta X de aquí tiene que ser la mitad de esta, que sería 0,45. Si no, pues hacer la regla de 3. Si 2 moles son 1, 0,9 serán X. Y X pues te sale 0,9 por 1, que es 0,9, entre 2, que son 0,45. Lo puedo hacer así también, ¿vale? El caso es que me salen 0,45 moles de oxígeno. Como me piden la masa, pues tengo que pasar esos 0,45 moles a gramos. Si los moles es igual a la masa partido por la masa molecular, pues la masa serán los moles por la masa molecular. Es decir, 0,45 por el oxígeno, que sería 16 por 2, que son 32. Pues 0,45 por 32, pues sale 14,4 gramos. Esto de oxígeno. Y luego también me pide la cantidad de dióxido de carbono que se obtendrá. Pues sería el dióxido de carbono. Borramos esto de aquí, que hemos hecho. Y seguimos ahora, ponemos aquí la incógnita. Pues si esto es un 2 y era 0,9, pues este que también es un 2, también tiene que ser 0,9 moles de dióxido de carbono. Y como me piden la cantidad y normalmente la ponemos en gramos, pues si los moles es igual a la masa partido por la masa molecular, pues la masa será serán los moles por la masa molecular. O multiplicando 0,9 por la masa molecular del CO2, que era 44, pues me sale 39,6 gramos de CO2. Pues está la masa de dióxido de carbono, de CO2, y esta de aquí era la masa, aquí, la masa de oxígeno. Venga, dice, el ácido clorhídrico reacciona con el sodio obteniéndose cloruro de sodio e hidrógeno gaseoso según el siguiente proceso químico, y me dan la reacción. Así que, como ya me la dan ajustada, pues la voy a poner así. Y si ya está ajustada, pues voy a poner aquí que hay 2 moles, aquí que hay 2 moles, aquí hay 2 moles y aquí hay 1, ¿vale? Que son este 2, este 2, este 2 y aquí delante, como no hay nada, pues se pone un 1. Pues bien, apartado A, ¿qué masa de hidrógeno? O sea, debajo del hidrógeno ya podemos poner X. Se obtendrá si hacemos reaccionar 0,2 litros de una disolución 3 molar de ácido clorhídrico. Cuando me dan el volumen y me dan la molaridad de un ácido, en este caso de este de aquí, tenemos que usar ese volumen de 0,2 litros y esa molaridad de 3 con la fórmula de la molaridad, que son los moles de soluto partido del volumen de la disolución. Y tenemos que calcular los moles de soluto multiplicando la molaridad por el volumen. Si la molaridad son 3 y el volumen es 0,2, pues esto me sale 0,6 moles, que son los 0,6 moles que tengo que poner debajo del ácido clorhídrico. Y ya a partir de ahí, pues hago la regla de 3. Si lo que me pedían era el hidrógeno y lo que tengo es el ácido clorhídrico, pues tengo que hacer la regla de 3 entre este y este. Si aquí hay un 2 y aquí hay un 1, es porque este es el doble de este, o lo que es lo mismo, este es la mitad de este. Pues la mitad de 0,6, ¿qué sería? Pues 0,3. Si no, pues ya sabes, hacen la regla de 3. Si estos son los moles de hidrógeno y lo que me piden es la masa, pues voy a pasar esos moles a masa, despejando de la fórmula de los moles, que sería multiplicar los moles por la masa molecular, es decir, 0,3 por la masa molecular del hidrógeno, que es 2. Pues me sale 0,6 gramos de hidrógeno. Vale, pues ese sería el primero. Y el segundo, el apartado B, me pide qué volumen de disolución 3 molar de ácido clorhídrico. Es decir, ahora me están preguntando por el ácido clorhídrico, así que voy a borrar este y voy a poner la incógnita aquí, ¿vale? En este de aquí. Tendremos que tomar, para que reaccione completamente, 50 gramos de sodio. Ahora me dan lo que es el sodio, pero me lo dan en gramos, 50 gramos. Entonces, esos 50 gramos de sodio tengo que pasarlos a moles. ¿Cómo? Con la fórmula de los moles. Dividiendo la masa, que son 50, entre la masa del sodio,
que era 23. 22,9, 23, ¿vale? Pues entonces dividimos 50 entre 23. Que me va a salir pues 2,2, voy a poner, moles de sodio. Pues esos 2,2 moles de sodio los pongo aquí. Y entonces si ahora la que me piden es la del ácido clorhídrico y tengo la del sodio, pues la regla de 3 que hay que hacer es esta con esta, que si esto es un 2 y esto también es un 2, pues si aquí pone 2,2, ¿cuánto valdrá la X? Pues 2,2 también. Y esos 2,2 moles me piden el volumen diciéndome que es una disolución 3 molar. ¿Qué significa eso? Pues que tengo que volver a usar la fórmula de la molaridad, pero usando estos moles y usando la molaridad de 3 que me dice el ejercicio. Y me pide que calcule el volumen. Entonces pongo la fórmula de la molaridad, que serían moles de soluto partido del volumen de la disolución, y voy a despejar el volumen de la disolución, dividiendo los moles de soluto entre la molaridad. O como los moles son 2,2 y la molaridad es 3, pues 2,2 entre 3 me sale 0,73 litros. Se puede poner también pues, como 730 mililitros. Realmente son 733, porque este es periódico, ¿vale? Pero bueno, si pone 0,73 litros, es suficiente. ¿Vale? Quemamos 100 gramos de etanol. Etanol, ¿vale? Es este compuesto de aquí, ¿vale? Y cuando te dice que se quema algo, la reacción siempre se escribe de la misma manera y es añadiéndole oxígeno, poniendo la flecha y poniendo dióxido de carbono y agua. O sea, para quemar algo se necesita oxígeno y se desprende dióxido de carbono y se desprende agua. Esta reacción no está ajustada, así que somos nosotros los que tenemos que ajustarla. Y como carbonos hay 2, pues tengo que poner aquí un 2 delante. Hidrógenos aquí hay 6, pues tenemos que poner aquí un 3 delante. Y como en la parte de la derecha, en los productos, habría 2 por 2, que son 4 oxígenos, y 3 por 1, que son 3, pues ya hacen 7. Los 4 de aquí y los 3 de aquí, pues necesito en la parte de la izquierda que también haya 7. Si aquí ya hay 1, pues pongo aquí un 3 para que haya 6, y 1 y 6, pues ya serían 7. Así estaría ajustada la reacción. Así que tengo un mol, tengo 3 moles, 2 y 3. Entonces, partimos de 100 gramos de etanol. Es decir, que yo tengo que poner estos 100 gramos en moles. Los tengo que pasar y me pide apartado A que calcule la masa del dióxido de carbono que sostiene. O debajo del dióxido de carbono pongo una X. Y tengo que calcular la masa de este. Vamos a pasar primero estos 100 gramos de etanol a moles, dividiendo la masa entre la masa molecular, es decir, dividiendo 100 gramos entre la masa molecular del etanol, que esa masa molecular pues va a ser, como son 2 carbonos, que sería 2 por 12, más 6 por 1, y más 16 del oxígeno, pues estos son 24 y 16, que ya hacen 40, y 6 por 46 UMAS. Pues esos 46 UMAS lo pongo aquí y divido 100 gramos mol y divido 100 entre 46. Sale 2,2, voy a poner, moles. Pues eso ya lo puedo poner aquí. Bueno, pues si esto es un mol y aquí tengo la incógnita y son 2 moles, es decir, aquí está el doble de esto, pues la X tiene que valer el doble de 2,2, es decir, 4,4 moles de CO2. Esos moles me piden la masa. Pues si me piden la masa, tengo que pasarlo yo a gramos. ¿Cómo? Pues usando la fórmula de los moles. Si los moles es igual a la masa partido por la masa molecular, pues la masa serán los moles por la masa molecular. Es decir, 4,4 por la masa molecular del CO2, que es 44. Pues 4,4 por 44 sale 193,6 gramos. Y esa es la masa de el primero, ¿vale? Y ahora el segundo, ¿qué volumen de oxígeno reacciona medido en condiciones normales? Como me preguntan por el oxígeno, ahora tendría que hacer la regla de 3 con estos dos de aquí. Y si esto es un 3, habiendo aquí un 1, pues esto tiene que ser el triple que esto de aquí. El triple de 2,2 es 6,6. Y estos son moles, pero me piden el volumen y estando en condiciones normales. Entonces acuérdate
Porque cuando estábamos en condiciones normales, un mol siempre ocupaba 22,4 litros, con lo cual 6,6 moles ocuparán X. Y X será entonces, ¿qué? Pues 6,6 por 22,4 partido de 1. Pues 6,6 por 22,4 salen 147,84 litros. Pues ese sería el volumen. Dice, razona si los siguientes cambios son físicos o químicos. Un cambio es físico cuando cambia o de sólido a líquido o de líquido a gas, ¿vale? O de sólido a gas directamente. Y los cambios químicos es cuando cambia la sustancia. Es decir, si el carbono, que es carbono, reacciona con el oxígeno, que es oxígeno, para dar, por ejemplo, dióxido de carbono, que es otro compuesto nuevo, otro compuesto diferente. ¿Vale? Entonces, un cambio se dice que es químico si lo que cambia al fin y al cabo es el compuesto. Ahora, un cambio físico no tiene por qué cambiar de compuesto, porque el agua puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido o puede estar en estado gaseoso y sigue siendo agua. ¿Vale? Aquí no se ha producido un cambio químico, se ha producido un cambio físico. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Entonces, el primero dice la fusión de un cubito de hielo. Esto es un cambio de estado. La fusión es pasar pues de sólido a líquido, ¿no? Pues entonces el apartado A sería pues un cambio físico. El apartado B me dice la oxidación del cobre. La oxidación del cobre significa que el cobre reacciona con oxígeno para dar óxido de cobre. El óxido de cobre no te lo especifican, pero nos da igual, porque ¿esto qué es? Pues un cambio químico. El C, la evaporación del alcohol. Evaporación es un cambio de estado también, pues entonces este es físico. El D, la explosión de fuegos artificiales. Lo de explosionar, quemarse, como hemos visto antes en el ejercicio anterior, implicaría pues, que el compuesto que sea los fuegos artificiales, la pólvora, como hemos visto antes, pues reaccionaría con oxígeno para dar dióxido de carbono y para dar agua. Entonces, ¿eso qué es? Pues un cambio químico. El secado de la ropa. O sea, secar la ropa, ¿qué significa? Que el agua que estaba en estado líquido se transforma en gas, se evapora ese agua. Pues es un cambio físico. Un cambio de estado. ¿Vale? Dice que indique cuál de las siguientes reacciones es endotérmica, ¿vale? Una reacción puede ser endotérmica o exotérmica. ¿Qué significa cada cosa? Exotérmica significa que libera calor. O sea, produce calor. Mientras que la endotérmica absorbe calor. ¿Vale? ¿Cómo vamos a saber? Normalmente el saber si una reacción es endotérmica o exotérmica se observa con el valor de su entalpía, que se llama. ¿Qué es eso de la entalpía? La entalpía es un triángulo y una H, ¿vale? Se escribe triángulo H. Y realmente representa pues, el calor que se absorbe o que se desprende en los procesos químicos, en las reacciones. Entonces, la entalpía puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, es que la reacción es endotérmica. Si es negativa, es que la reacción es exotérmica. En una reacción, por ejemplo, si un compuesto A reaccionara con un compuesto B y me diese de resultado, por ejemplo, un compuesto C, lo que es el calor, la entalpía esta, se puede escribir o aparte de la reacción, y aquí poner, pues, por ejemplo, un número, menos 100, ¿vale? Esto se mediría en julios, ¿vale? Que es la unidad de la energía. Pues si la reacción me la ponen así y al lado de la reacción me ponen la entalpía escrita, me tengo que fijar en el signo que tiene. Si el signo es negativo, pues entonces será exotérmica. Y si el signo me lo escribiesen en positivo, por ejemplo, más 100 julio, pues entonces se consideraría endotérmica. Ahora bien, esto es una forma de escribirlo. Hay otra forma de escribir lo que es la entalpía y es incluyéndolo dentro de lo que es la reacción. ¿Y eso cómo sería? Pues si lo incluimos sumando en la parte de los productos, el número este de lo que son los julios, los kilojulios, ¿vale? Significaría que la reacción es exotérmica. Si lo incluimos sumando en la parte de la derecha, en la parte de los productos. Y si lo incluimos sumando también, pero en la parte de la izquierda, entonces se considera endotérmica. Y en este ejercicio hay que fijarse en eso, en si está a la derecha o si está a la izquierda.
de lo que es la flecha, claro. ¿Vale? Entonces, si está a la derecha es exotérmica, si está a la izquierda es endotérmica. Pues vamos a ver dónde está aquí el calor. Aquí el calor lo tenemos aquí el calor lo tenemos aquí el calor está aquí y aquí el calor está aquí. Entonces, estas dos últimas, como están a la derecha del todo, pues ambas son exotérmicas. Mientras que este de aquí y este de aquí están a la izquierda de la flecha y por tanto ambas son endotérmicas. ¿Vale? Y cuidado porque todas, si las incluimos dentro de lo que es la reacción, a la derecha o ya sea a la izquierda, siempre se pondría sumando. Esto es sumando, esto es sumando, esto es sumando y esto es sumando, ¿vale? Mientras que si la escribo aparte, como te he explicado aquí, o si la explico, si la escribo a la derecha de lo que es la reacción, pues entonces ahí sí puede ser positiva o negativa. Pero si está escrita dentro de la reacción, siempre es sumando.